¿Todo listo? Y ya estamos en Facebook, que corra un minuto y empezamos. Ya estamos en vivo. Pueden compartir mi escritura. ¿Todo listo? Y ya estamos en Facebook, que corra un minuto y empezamos. ¿Se escucha normal? Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Bien, entonces, un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos, pastores, líderes que están presentes en esta hora para poder recibir la palabra del Señor. Así que tenemos presente en esta ocasión a dos pastores que han dispuesto su tiempo para compartir la palabra de Dios. Está presente en esta noche nuestro pastor Milton Alonso Granados, desde Estados Unidos. Él es máster en teología, director del Ministerio del Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos. Y luego también está el pastor Carmelo Mesa Bueno, máster en teología, docente en teología y lenguas bíblicas. Así que le damos la más grata bienvenida al programa de hoy en Escritura Viva, en el nombre del Señor. Enseguida, entonces, van a presentar ustedes su momento de su presentación. Saludos a toda su audiencia. Luego van a tener su exposición, 15 minutos cada uno. Luego, tiempo de refutación también, 10 minutos cada uno. Conclusión, 5 cada uno. Así que nuestro hermano tercero estará determinando el tiempo, el comienzo y el término de cada uno. Así que vamos a orar para iniciar el programa, ¿no? En esta noche. Pero antes, saludos de cada uno. Pastor Milton, tiene su tiempo. Gracias. Sus saludos a toda la audiencia. Tiene 3 minutos. Bueno, saludos a todos, amados, a todos los que nos escuchan en los diferentes países. Quiero aprovechar, por supuesto, para que compartan el enlace. Yo estoy seguro que este tema va a ser de mucha bendición, ya es de bendición. Tenemos, estoy seguro, a muy buenos expositores. Yo mismo estoy muy atento, muy feliz a escuchar la participación de nuestro amado pastor Carmelo. Así es que este es un día donde todos ganamos. Ganamos en sabiduría, en conocimiento, ganamos en amor y aprovechar y compartir. Bueno, este es Milton Alonso Granados, desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Les hablo acá desde la sede de las oficinas del Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos, como dije antes, en Carolina del Norte, y me siento muy honrado que mi amado Ananías Tolentino me haya tomado en cuenta para estar en esta noche con ustedes. Recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Esta es una reunión virtual, pero experimentamos la gracia y la gloria de nuestro Señor en esta unidad maravillosa y sobre todo en su palabra, que es luz a nuestro camino. Gracias, amado Ananías, gracias Amén. También a su hijo, gracias Carmelo por y todos los que nos están escuchando por esta oportunidad tan linda de poder compartir de esta gloria. Amén. Pastor Carmelo tiene su tiempo de presentación a toda la audiencia. Muy bien, Pastor Ananías. Muchas gracias por la invitación y enseguida saludos a todos por los que están presentes, a Pastor Milton también un saludo, gusto de conocerlo, y así yo sé que compartir la palabra de Dios es una bendición, escuchar es una bendición, aprender igualito, ¿verdad? Entonces esta noche yo sé que vamos a aprender la palabra de Dios todos juntos y eso es lo que queremos. Y
bueno, a todos hay que estar atentos para poder aprender y de hecho va a ser de bendición. Muchas gracias. Amén. Entonces todos unidos vamos a orar a Dios. Vamos a pedir su dirección, su ayuda y sabiduría en estos momentos. Oremos todos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo que estás en nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos tu dirección, que tú estás presente aquí. Y de esta manera, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos compartir tu palabra. Queremos, Señor, que muchas personas puedan recibir esa luz a través de tu palabra. Y muchas personas también puedan conocerte, Señor, más a ti, de lo que tú has enseñado, Señor, ayer y hoy por los siglos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Entonces, enseguida, nuestro pastor Milton Granado tiene su tiempo. 15 minutos su exposición, ¿no?, en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Gracias, amado Ananías. Bueno, voy a tratar de andar alrededor de esos 15 y no pasarme. Sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, me gustaría, pues por supuesto, introducir desde el principio de dónde viene esta palabra, la enseñanza, en la forma más rápidamente posible. Alabado sea el Señor. En 1977, el escritor Barclay, en su página 169 y 170, nos habla sobre, en su libro Palabras griegas del Nuevo Testamento, nos habla sobre el uso y significado de la palabra parusía. Este término literalmente significa presencia o llegada. Estamos nosotros aquí, por supuesto, tratando el tema sobre la venida, la llegada, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un tema muy, pero muy importante. Quisiera yo comentarles algunos datos curiosos sobre esto que este amado Barclay nos comparte en su libro, Palabras griegas del Nuevo Testamento. Y él dice de la siguiente manera. Dice, la palabra griega parusía se ha naturalizado en el castellano como vocablo técnico para significar la segunda venida de Cristo. El uso de esta palabra en el griego secular contemporáneo del Nuevo Testamento es extendidamente interesante. Vean los datos interesantes acá. Número 1, dice, en el griego clásico significa simplemente la presencia o venida de personas o cosas. Muy a menudo Pablo usa parusía en este sentido simple y no técnico, o sea, para hablar de la presencia de personas o de cosas. Bueno, esta es una curiosidad interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, dice acá, se regocija con la parusía o la parousia, la venida de Estéfanas, 1 Corintios 16, 17. Se consuela con la parusía de Tito, 2 Corintios 7, 6. Exhorta a los filipenses a ser tan obedientes en su ausencia como lo habían sido durante su parusía o durante su presencia con ellos, Filipenses 2:12. Los corintios le dicen el improperio de que, o sea, el apóstol Pablo en sus cartas es muy duro, pero en su presencia corporal o en su parusía corporal era muy débil. Entonces, este término se utiliza ampliamente, decía, para hablar de lo que es la presencia o la llegada de personas o de cosas en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí nos interesa la venida del Rey, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en muchísimos textos nos habla o utiliza palabra griega. Por ejemplo, hay muchos textos, Mateo 24, versos 3, 27, 37, 39, 1 Tesalonicenses 2, 19, 3, 13, 4, 15, 5, 23, 2 Tesalonicenses 2, 1, 8, 9, Santiago 5, 7, verso 8, 2 Pedro 1, 16, 3, 4, 12, 1 Juan 2, 28. O sea, en múltiples textos se nos habla de la presencia, bendito sea el Rey. Pero vamos ahora entonces a lo que es la Escritura. En Mateo capítulo 10, verso 21, se nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano,
y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades antes de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Bueno, me disculpa que se me abrió aquí la pantalla completa. Entonces, en este pasaje, amados, hay varias cosas importantes, muchas diría yo, muchísimas cosas que se ponen en escena. Sin embargo, voy a tratar de ir parte por parte. La primera, en el verso 23, el Señor le dice a sus discípulos, le dice, porque de cierto ustedes no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esa fue una palabra directa a los que estaban escuchando. Entonces, que quede muy claro, Él les dice, ustedes no van a acabar. Y de hecho, el Señor estaba hablando de, diríamos, la gran tribulación, pero para no traer el tema a discusión, vamos a hablar de la tribulación a Israel. Y cómo en esa tribulación, en el año 70, habría hambre, porque la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Y entonces habían negociaciones y era muy fácil, diría yo, poder entregar a un padre o un hermano porque era cuestión de vida o muerte, de morirse de hambre o de seguir viviendo, y había conflicto entre los mismos israelitas. Bueno, pero aquí dice entonces, no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso es palabra sencilla, clara y que tuvo su cumplimiento. En cuanto a profecía cumplida. Ahora, en cuanto a lo que se le podría llamar el fin del mundo o fin del sistema religioso judío, dice en Mateo capítulo 24, verso 14, dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Y entonces vendrá el fin. Recuerden que estamos hablando el fin de qué, el fin del mundo o del sistema religioso judío, de obras, de ley. Hablando de esto, de predicar el evangelio a todo el mundo y que entonces vendría el fin, tenemos dos cosas que son ciertas aquí. Bueno, todo es cierto, por supuesto, pero estoy tratando de enfatizar algunas verdades. En el primer texto enfatizamos que Jesús dice, no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Esa es una verdad. Ahora, en este otro pasaje, Mateo 24, el Señor dice, porque será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esta es otra verdad. Con respecto a esta segunda afirmación, el apóstol Pablo, alrededor del año 55, en Romanos capítulo 1, verso 8, dice, primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, escúchese, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué decía la profecía? Que sería predicado ese evangelio a todo el mundo y entonces vendría el fin. Y alrededor del año 55 ya el apóstol Pablo dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo conocido, ya el evangelio estaba siendo divulgado. Año 55, justamente antes de que llegara en el año 70, el fin del sistema religioso, donde caería el templo, el atrio, el sistema de sacrificios y todo esto. Aquí vemos otro cumplimiento de lo que estamos hablando, precisamente de lo que es la parusía, la presencia, la venida, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Manifestación o venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 16, verso 24. Nos dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Verso 28, de cierto os digo, atentos porque aquí hay otra verdad, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, en buen español, hay algunos de los que están aquí, a los que el Señor les está hablando, que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estamos hablando aquí entonces de la parucía, de la llegada, de la presencia, de la venida de nuestro Señor, y de verdades que no se pueden cambiar porque son verdades eternas. Él afirmó entonces, hemos afirmado hasta acá que no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Hemos afirmado también que él dijo, será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Hemos dicho que el apóstol Pablo dice, vuestra fe es divulgada por todo el mundo, porque el evangelio ya había sido declarado a aquel mundo conocido, y estábamos hablando de un fin, del fin del sistema judío. Y también hablamos sobre lo que es la venida del Señor y cómo él dijo, algunos de los que están aquí, de los que están presentes y me escuchan, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estamos hablando de la presencia. Marcos también habla sobre este mismo pasaje. Dice en Marcos capítulo 9, verso 1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Qué maravilloso, porque aquí es donde nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿hemos visto nosotros el reino de Dios con poder que ha llegado a nuestras vidas? ¿Hemos sido impactados por estas verdades o solamente seguimos esperando que un día, quizá, tal vez, es posible que lleguemos a ser impactados con una venida, pero que todavía no nos ha alcanzado? Esa es una pregunta. Ok, listo. El reino de los cielos y su rey. Hablamos aquí esto de la venida, la parucía, la presencia, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17, verso 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá. Aquí viene una clave importante. No vendrá con advertencia, ¿sí? Porque muchos hoy andan buscando advertencias y andan buscando señales y andan viendo que la venida del Señor ya está por ahí porque anda un virus o anda una enfermedad, y el Señor dijo, no vendrá con advertencia. Verso 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí hay una verdad gloriosa. El reino de Dios ya estaba ahí en el Señor Jesucristo, y está entre vosotros significa, viene de la palabra griega entos. ¿Qué significa? El reino de Dios está dentro o adentro de vosotros. Había una verdad ahí que era desconocida. El reino de Dios en el hombre, o el reino de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que yo quisiera enfatizar es, no vendrá con advertencia, porque todos nosotros andamos buscando advertencia. Es más, sí, hubieron algunas advertencias, claro, porque él habló sobre todo lo que iba a suceder, y que cuando vieran que esto sucedía, los que estaban no se bajaran del techo hacia, ¿verdad? Ni de la ciudad vinieran, se volvieran, sino que cada uno huyera, porque ya estaban siendo advertidos de lo que estaba a punto de suceder. Ok, en Cristo y con Cristo, el reino dentro de nosotros. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, por cuanto Cristo vuestra vida se manifieste. Pero cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mire qué interesante acá, porque el reino de Dios en mi vida significa dos cosas. Mi vida está escondida o dentro de Cristo, y Cristo también está en mí. En Colosenses básicamente lo que dice es, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes serán manifestados con él. ¿Por qué? Porque ya estamos en él y él está en nosotros. O sea, no estamos fuera de Cristo, sino que en él, como dijo el apóstol, en él caminamos, en él somos y en él existimos. Cristo en nosotros. Bueno, amados, no sé si me pasé, me disculpan. Yo con esto del tiempo, ¿verdad? Pero gracias, amado Ananías. Ahí le dejo, o si gusta reseño como quiera, ¿verdad? Tenemos todavía un par de partes más que comentar sobre esto. Tiene 3 minutos todavía, pastor. Enseguida, entonces, Pastor Carmelo, tienes tu tiempo, 15 minutos para exponer la palabra de Dios. Muy bien, pastor, muchas gracias. Vamos a hablar también de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué hablar segunda venida de Cristo? ¿Por qué segunda venida? Entonces habrá la primera venida, ¿verdad?
hay que tener en claro el término segunda venida. ¿Por qué? Porque hablar de primera venida y segunda venida, ¿verdad? Hay que tener claro el término segunda venida. Entonces, ¿habrá la primera venida? Claro que sí, ya hubo. Cuando Jesús, el Cristo, vino hace más de 2000 años a la tierra, aquel Cristo encarnado que predicó el evangelio del reino, él fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día. De eso todos estamos conscientes. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, eso es lo que llamamos la parucía de Cristo, que él vino a la tierra. Entonces, ese término, ¿no? Él vino a la tierra, Dios encarnado, se encarnó. Entonces, aquel Cristo no fue un Cristo espiritual, él fue aquel verbo encarnado, verbo hecho carne. Eso vemos en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos aquí ese Cristo que vino al mundo, en términos griegos, lo que habló el pastor, también hablamos, ¿no? Parousia. Parousia es que él vino, llegó a la tierra. Entonces aquel verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo en persona, fue muerto también en persona, resucitó también en persona. Entonces, podemos seguir hablando mucho de esto, pero vamos a avanzar por el factor del tiempo. ¿Por qué segunda venida? Entonces, aquí hablemos de segunda venida. Aquí, para hablar de segunda venida, hay que entender primero algunos textos, ¿no? Vamos a ver primero, él ascendió a la diestra del Padre, él ascendió al cielo, y vemos varios textos. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, yo os preparar el lugar. Dice, si me fuere, yo os preparar el lugar. Habla de que él va a retornar a la diestra del Padre, al lugar que él había dejado, al lugar que él se había despojado. Entonces, de eso es lo que estamos hablando aquí, en Juan capítulo 14, verso 3. También vemos en Juan capítulo 16, verso 7, dice así, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, dice, les conviene que me vaya. Habla de retornar a la diestra del Padre, habla de retornar a su gloria, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Está hablando bien claro que él va a retornar, que no se va a quedar aquí en la tierra. En Marcos 16:9 dice, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vemos otro texto tan claro que él, cuando vino, cuando murió y resucitó, no se quedó en la tierra, sino retornó a la diestra del Padre. Eso es lo que estamos viendo. En Lucas también vemos otro pasaje, allí en Lucas capítulo 1, verso 50. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Está claro el texto, también ahí vemos que él retornó al cielo. Entonces estos textos nos ayudan a entender para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces ahí vemos en versos 52 y 53, dice, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Vemos esto clarísimo también ahí. En Hechos 1:8 dice también, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:9 exactamente dice, ¿no? Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, todos los que estaban juntos allí, sus discípulos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está hablando de forma corporal, no está hablando de forma simbólica ni forma, diríamos, comparativa. Entonces aquí vemos que él ascendió, entonces ahora podemos hablar
de su segunda venida. Muy bien, número 2. Él mismo prometió regresar aquí a la tierra, así como vino primera vez encarnado, Cristo encarnado. Entonces, al retornar a la diestra del Padre, él mismo regresó o prometió regresar aquí a la tierra. En Juan 14:3 dice, y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez. Ojo, aquí hay que ver el término, dice vendré otra vez. Está hablando de que va a venir otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces vemos bien claro, dice, vendré otra vez, yo os tomaré, me tomaré a mí mismo. Está hablando de que él, así como se fue, va a venir él mismo. O sea, no se va a valer de nadie, sino él mismo, en persona, él mismo, así, Cristo encarnado, ese Dios que se encarnó, que se hizo carne, así él mismo va a venir. Eso es lo que vemos aquí. En Hechos 1:10 dice, estando mirando fijamente en el cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas. El verso 11. Vamos a fijarnos en el verso 11. Que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, habla de Jesús, Jesús el Cristo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habíais visto ir al cielo. Está hablando de él mismo Jesús, que así como ascendió al cielo, así vendrá también una vez más, otra vez, ¿no? Aquí a la tierra. Eso se llama la segunda venida que estamos hablando. Entonces, prometió él mismo venir, regresar a la tierra por segunda vez, así en forma corporal, físico, en persona. Y eso es lo que llamamos, y eso es lo que en la Biblia también lo llama la segunda venida. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, aunque hay algunas, diríamos por ahí, entre comillas, dicen ser iglesias, dicen que ya saben cuándo vino, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú tenemos algunas iglesias, después mencionaré quiénes son, que ya vino, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos. La Biblia no nos especifica cuándo vendrá. Mateo 24, mismo 24 dice, ¿no? Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando, dice, cuando menos lo esperen, cuando menos lo esperen. Entonces está hablando de eso, que nadie sabe cuándo vendrá. Y igualito en verso 42, en Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténgase despierto, porque no saben qué día vendrá o en qué día vendrá o qué día vendrá su Señor. Está hablando de que nosotros debemos estar siempre firmes, siempre preparados, siempre allí viviendo el Evangelio, siempre estando dentro de la gracia del Señor, preparados. Entonces, eso, y no sabemos, incluso hay otros textos, dicen, no saben, ni los ángeles de los cielos no saben cuándo vendrá el Señor. Entonces, eso lo vemos bien claro. Ahora, ¿cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? En cómo vendrá, dice también en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:2, nos habla que él vendrá como ladrón en la noche. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y aquí en término griego usa zarpazo, y ese zarpazo es que vendrá así, de repente, vendrá así en un momento en que ni siquiera tal vez uno pensó o esperó. Entonces, eso es lo que usa. Dice, vendrá, dice, con un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces aquí está diciendo, ¿no? Cuando dicen algunos cuando prometen paz, algunos cuando prometen que ya todo está ok, algunos cuando prometen que todos estamos viviendo una vida tan linda, entonces dice el Señor, allí Él vendrá.
Entonces vemos también hay falsas promesas por todos lados, ¿verdad? Observamos eso, hay predicaciones, todo eso. Yo sé que se escucha bastante. Entonces dice el Señor, cuando está ocurriendo todo esto vendrá. Por eso vemos allí bien claro cómo vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué más? Vemos también en Mateo capítulo 24, 29 y 30, dice, vendrá con señales cósmicos. Dice, inmediatamente después de la tribulación. Claro, algunos dicen que esa tribulación fue, escuchamos también al pastor, en años 70, pero Mateo capítulo 24 es un tema muy escatológico, entonces no podemos encerrarnos allí, sino también hay que mirar algunos pasajes con mucha óptica y con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces aquí dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, no, entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, allí está, se vendrá, dice, vendrá con señales cósmicos. Aquí dice con la luna, todo, ¿no? Pero lo que vemos es aquí, habrán señales cósmicos. Entonces, vemos que ese tipo de señales se notará cuando Él venga. Ahora, Apocalipsis 19, 11 al 16. También vemos aquí otro pasaje, sobre todo en el verso 14, allí en el verso 14, ¿qué dice? ¿Cómo vendrán? Dice, los seguirán los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Entonces aquí lo que vemos es cómo vendrá con los ejércitos del cielo. Vemos ahí los pasajes que nos hablan de la segunda venida, bien claro. Desmenuzaríamos uno por uno, viendo incluso los textos originales, viendo incluso los textos en lengua en que está escrito, y allí observaríamos realmente Él promete regresar aquí a la tierra, así como se ve en forma corporal. Entonces vemos ahí. Por último, ¿quiénes lo verán? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene dice, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí vemos que todo ojo le verá. Todo ojo, cuando viene Él por segunda vez, todo ojo le verá. Entonces vemos los pasajes aquí y muchas gracias por, creo que ya cumplió el tiempo. Muchas gracias. Amén, pastor. Ahora, pastor Milton, tienes el tiempo, 10 minutos de refutación. Su audio, por favor, su audio, pastor. Active su audio. Active su audio, por favor, pastor. Milton. ¿No? ¿Sí? ¿Pastor Milton? Sí, pastor Milton, su audio active, le puse. Ajá, ahora sí. Ok. Sí, lo que pasa es que yo no lo, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, yo estoy apenas estoy apenas como que en la introducción, amados. Me gustaría tocar mucho, pues, los puntos que ha tocado mi amado pastor Carmelo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si nos dará el tiempo o hacemos vigilia. Quisiera recordar los puntos que he tocado. Número 1, el Señor dijo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Número 2, el Señor dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Número 3, y será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Número 4, el apóstol Pablo dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya el evangelio había sido predicado a todo el mundo. Número 5, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y aquí me llamó la atención el pasaje que tocó nuestro amado pastor Carmelo, como ladrón en la noche. No vendrá con advertencia. También me llamó la atención, y está así como quien dice a la conclusión, el tema de en una nube.
Y luego los ejércitos del cielo. Es un tema muy interesante porque creo que nos dijo algo de vestidos de lino fino. Sería muy lindo a ver si puedo llegar ahí. Pero para no desviarme con la segunda parte sobre este tema, yo quisiera hablar así muy rápido sobre lo que es los tiempos de la reforma y la restauración de todas las cosas. ¿Está Cristo presente o no está presente? Ha regresado, porque estamos hablando de la parusía, estamos hablando de la presencia, de la palabra que utilizó el apóstol Pablo para hablar de la llegada o la presencia. Entonces, la parte esta de corporal, habla de la parusía, que es la presencia o la llegada. La parte esta corporal yo creo que no está en el texto o no está por ahí ninguno de los que hemos citado que diga corporal. Por supuesto que cuando hablamos de Dios hablamos de que es un espíritu y corporal está sujeto a muchas interpretaciones. Pero, ok, las condiciones para el retorno de Cristo. Nos vamos allá a los Hechos y vamos a mirar cosas muy interesantes. Dice en Hechos capítulo 3, verso 19. Así que, número 1, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Número 2, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean qué interesante, ¿verdad? Y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién? Dice el verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ahí estamos hablando de que parte. Número 4, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Qué bonito esta parte, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Verso 24 y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, la parte aquí linda es que número 1, ok, viene arrepentidos y convertidos. Una vez que eso sucede, entonces sucede la parte número 2, vienen los tiempos de refrigerio. Pero había un pero ahí, ¿verdad? Un entre paréntesis, que era que dice que él enviaría al Señor Jesucristo a quien era necesario que el cielo recibiera. O sea, el Señor parte. Aquí hablamos de arrepentimiento, tiempos de refrigerio y partida del Señor. Pero ¿hasta cuándo estaba esta palabra por cumplirse? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y termina diciendo el texto que todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, quiero decirles algo, así, muy rapidito, es que el tiempo de la restauración de todas las cosas fue vivido en los primeros siglos. Pero cuando vinieron las pestes, cuando vinieron las guerras, la gente dejó de mirar el reino y comenzaron a decir, no, es que esto no puede ser la venida del Señor. Algo tuvo que haber andado mal aquí. Y comenzaron a poner su vista en lo temporal, en lo pasajero, en lo terrenal, y dejaron de mirar la gloria y el reino de Dios y el tiempo de la restauración de todas las cosas, del cual había hablado todos los profetas desde Samuel en adelante acerca de estos días. Bueno, ¿cuáles son estos días de refrigerio y de restauración de todas las cosas? Dijimos que una de las condiciones para que eso se cumpliera era que el Señor habría sido recibido en el cielo, porque ahí dice en el verso 20, y él envía a Jesucristo porque partió, que fue antes anunciado, verso 21, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Ok, ahí es donde está el asunto. Él parte, el cielo lo recibe, viene el arrepentimiento, viene el refrigerio y viene la restauración de todas las cosas. Qué lindo. Bueno, Hebreos capítulo 9 nos habla en el verso 8 y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, ahí habla del atrio, el sistema de sacrificios, de obras, de la carne, del pecado, de todo esto que no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. Verso 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El culto de Moisés no podía hacer perfecto a la gente mientras estaba en la primera parte, que era sacrificios, obras, pecados. Todos los años tenía que hacer memoria de sus pecados, no podían ser perfectos. Ahora, el verso 10 dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, escuche, porque aquí vuelve a usar otra vez lo que hablamos anteriormente en Hechos. Recuerde que en Hechos dijimos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas.
verso 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la restauración de todas las cosas. Ahora, en Hebreos, precisamente acá, a finales del 10 dice que todo este sistema, dice, ya que consiste de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta tiempo de reformar las cosas. Ahora el 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Ahora, pregunta, ¿está presente Cristo? ¿Regresó Cristo? Ah, no, o estamos esperándolo todavía. Sí, porque una de las condiciones es que él habría de ser recibido en el cielo y retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de la cual habían hablado todos los profetas desde Samuel en adelante, anunciando estos días. Ahora, aquí en Hebreos precisamente, hablando del tiempo de reformar las cosas, dice, pero estando ya presente Cristo, pero estando ya presente Cristo. Ahora, tenemos que esperarlo, o tenemos que entender que Él ya ha venido, que su presencia y su reino impactan nuestras vidas a tal modo que el cumplimiento de la restauración o la reforma de todas las cosas ha llegado, o lo seguimos esperando. Bueno, si caminamos por vista, vamos a seguirlo esperando hasta que un día llegue. Si caminamos en fe, nos damos cuenta que el tiempo de la restauración de todas las cosas es hoy. El tiempo de la reconciliación, porque nos hizo embajadores, es hoy. Ok. Verso 12, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué maravilloso. Verso 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, es el tiempo de la reforma de todas las cosas, es el tiempo de creer, es el tiempo de aceptar que ahora somos la casa y el tabernáculo de Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿A dónde hizo la paz? Haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. ¿A dónde reconcilió todas las cosas? Bueno, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Estamos hablando aquí del tiempo de la restauración de todas las cosas, estamos hablando aquí de los tiempos de la reforma, estamos hablando aquí de los días que fueron anunciados por los profetas desde Samuel en adelante, anunciando estos días, los días de fe, los días del reino, los días de la presencia, los días de la venida. Gracias, amado. Oye, pase. Pastor Carmelo, su tiempo, 10 minutos también. Muy bien, pastor, muchas gracias. Después de escuchar al pastor, a veces hay curiosidades, ¿no? Muy bien, hermanos, aquí los que están escuchando, es bueno tener muy en claro la segunda venida, y también hay que tener muy en claro el reino de Dios. Porque no podemos juntar las dos cosas, el reino de Dios con la segunda venida. Entonces aquí es una cosa el reino de Dios y otra cosa es la segunda venida. Cuando hablamos del reino de Dios, prácticamente cuando Jesucristo comienza su ministerio, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y de eso no lo estamos negando, de eso no lo estamos poniendo a un lado. Cuando habla del reino de Dios, de eso es un tema muy aparte, pero aquí lo que estamos hablando es netamente de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y también hay algunos pasajes que citó el pastor, y es lindo, ¿no? Mirar en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, precisamente nos habla del culto judío, del culto sacrificial que era, pero año tras año, era constantemente, muy constante, demasiadamente constante. Entonces, allí cuando habla en el verso 26 de Hebreos capítulo 9, verso 26, cuando nos habla de la consumación del tiempo, lo que nos está hablando es que con Cristo, con el sacrificio de Cristo, todos esos sacrificios de los animales se consumió una vez por siempre, para toda la vida. En otras palabras, Cristo se sacrificó, Él derramó su sangre, Él
Él hizo un sacrificio una sola vez para toda la vida. Entonces, eso es lo que nos demuestra aquí en los pasajes. Entonces, eso no podemos juntar que esa es la segunda venida. Eso lo que está hablando es que Cristo, con Cristo está consumado todos los sacrificios que hacían en tiempo judío o en ese entonces. A eso se refiere netamente y directamente ese pasaje de la consumación, que ese sacrificio ya se acabó allí, pero Cristo hizo un sacrificio completamente para toda la vida. Eso es lo que vemos en el pasaje. Pero aquí nosotros volvamos a ver en los pasajes bíblicos, lo que nos habla es de la segunda venida, de que ¿por qué corporal? ¿Por qué corporal? Cuando habla en Juan capítulo 1, verso 1, lo que nos está hablando es aquel Logos se hizo carne. Aquel Logos vino aquí a la tierra, se hizo carne. Entonces, eso es corporal. Eso es aquel verbo que estaba antes en su gloria, vino a esta tierra y se hizo carne. Y cuando hablamos de que se hizo carne, estamos hablando de nada más y nada menos de que Él tomó forma corporal. Y eso es lo que vemos también en Juan capítulo 1, verso 14, cuando nos habla, ¿no?, de que aquel verbo habitó entre nosotros. Cuando dice habitó, ¿qué está diciendo? Vino a vivir, vino a experimentar, vino a estar con nosotros. Vino, hace una referencia, como que si alguien llegara a tu casa, vive contigo, tiene la experiencia contigo, vive toda tu vida, tu alegría, tu tristeza, vive a veces tu miseria, entonces todo eso. Entonces ese texto lo que está diciendo es que aquel verbo vino y habitó entre nosotros. Entonces estamos viendo que sí, Cristo habitó en forma corporal aquí con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que Él vino de esa manera a ver, de esa manera a vivir, de esa manera para ver nuestra miseria, de esa manera para entender nuestra miseria. Para eso es lo que Él tomó en forma, diríamos, corporal. Entonces aquí vemos, hermanos, claro, no dice en forma corporal así, ¿no? Pero vemos en la encarnación de Jesucristo. Y Juan, apóstol Juan, es lo que trabaja bastante la cristología en el Evangelio de Juan. Entonces ahí vemos, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? De que Cristo vino en forma corporal. Entonces aquí insisto también que Él ascendió al cielo en forma corporal. Él resucitó en forma corporal. Entonces, hermanos, aquí no podemos esquivarnos eso. Y para mí, como Carmelo, Jesucristo, su segunda venida todavía no ha aparecido o todavía no ha ocurrido hasta ahora. Pero sí, el reino de Dios, sí, Jesucristo dice, cuando habla del reino de Dios, dijo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios se ha acercado hacia nosotros. El reino de Dios, hermanos, se ha acercado hacia nosotros. ¿Dónde podemos trabajar eso bastante? En Lucas. Lucas habla muy claro del reino de Dios, pero vuelvo a repetir, es un tema muy particular donde podemos trabajar muchísimo del reino de Dios, esos pastores. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Entender que la segunda venida va a ser así como Él ascendió y así. Y claro, cuando habla de la consumación de todo eso, aquí en Lucas lo que está hablando es de la consumación de los, vuelvo a repetir, de los consumación de los sacrificios. Pero sí, también no se queda ahí, es un tema escatológico que apunta también hacia más allá. Entonces, esos son los pasajes bíblicos donde nosotros podemos notar, pastores, y vuelvo a repetir, no podemos juntar estos dos temas en uno solo, la segunda venida de Cristo con el reino de Dios. Esos pastores, muchas gracias. O los oyentes. Bien, gracias, Pastor Carmelo. Enseguida, Pastor Milton tiene 5 minutos para dar conclusión del tema que ha expuesto.
Gracias, amado. Voy a tratar de hacer un milagro y completarlo en 5. Sin embargo, necesito hacer el resumen 2. Número 1, y no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Número 2, hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Número 3, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Número 4, vuestra fe es divulgada en todo el mundo. Número 5, el reino de Dios no vendrá con advertencia o vendrá como ladrón en la noche. Número 6, en Hechos dice que era necesario que el cielo recibiera al Señor hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y que los profetas desde Samuel en adelante todos hablaron acerca o anunciaron estos días. El próximo dice impuestas, todo el sistema mosaico, impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas o el tiempo de la restauración de todas las cosas. Verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Luego nos dice en Colosenses que Él hizo la paz mediante la cruz y reconcilió los cielos y la tierra. Entonces yo puedo mirar los cielos y la tierra reconciliados, o puedo mirar los cielos y la tierra sin reconciliar. Dependerá si yo creo a la palabra de fe o si yo ando por vista. Parte 3, la restauración de todas las cosas, y voy a tratar aquí de abarcar todo. Hebreos capítulo 9, verso 10 dice, ya que consiste en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Número 11, pero estando ya presente Cristo. Verso 26 de este mismo capítulo dice, pero ahora en la consumación de los siglos, o en el fin del mundo, así lo traducen algunas Biblias, o en el fin de las edades, o en el fin del sistema religioso judío, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, Él vino para reconciliar los cielos y la tierra. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, escuches esta parte que es importante, y aparecerá por segunda vez. ¿Cómo? Sin relación al pecado. La primera vez que Cristo se me aparece es cuando yo como pecador vengo a él y digo, Señor, soy pecador, perdóname, me arrepiento. ¿Y qué decía Hechos? Entonces el cielo lo retenía, pero vendrán tiempos de refrigerio y vendrán tiempos de restauración de todas las cosas. Esos tiempos se cumplen cuando Cristo viene por segunda vez a mi vida sin relación al pecado, cuando yo le conozco a Él como un hermano, como un padre. Entonces la venida de Cristo se hace real a mi vida. Antes de eso, mientras yo me mire con relación al pecado, voy a mirar a un Cristo lejano, a un Dios muy lejano. Hechos capítulo 3, verso 19, entonces hablaba precisamente de esto que estoy mencionando. El regreso de Cristo sin relación al pecado. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sigue diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Entonces, pongamos mucha atención, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y el que está en la carne es aquel en el cual no mora el Espíritu de Cristo todavía. Están esperándolo seguro, no lo sé. Verso 9, entonces decía, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si no lo tiene, no es de él. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, a causa del pecado yo fui sepultado con él y fui resucitado con él. Bendito sea el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu y a causa de la justicia. El fin del mundo y la restauración de todas las cosas, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros. ¿A quiénes? ¿Quiénes son nosotros? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, si yo no he alcanzado el fin del mundo todavía, el fin del sistema religioso, entonces todavía estoy en problemas, pero dice el apóstol Pablo, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Bendito sea el Rey, como dice Mateo, más el que perseverará hasta el fin será salvo. Qué lindo cuando ya yo sé que yo alcancé el fin, en el Señor he muerto, he resucitado y he sido trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Eso dice la palabra. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Verso 9,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, el tiempo de la restauración de todas las cosas que había sido profetizado de Samuel hasta hoy, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Maravilloso. Ahora, ya para concluir, la nube. Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí está la nube que oculta, ¿verdad? Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ¿cómo? En una nube, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Claro, así como fue tomado, vendría, viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y quiénes más le verán? Los que le traspasaron. Bueno, aquí nos vamos a que el libro de Apocalipsis le fue revelado a Juan alrededor del año 65. Fue conocido o fue descubierto, se dice, que cerca de la tumba de Juan, hay muchas versiones de esto, allá por el año 85, pero la revelación llegó a Juan justo antes de que viniera el juicio y el castigo de aquella gran tribulación que había sido profetizada por el Señor Jesús cuando les dijo, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios viniendo en las nubes con su poder, con su reino, con su gloria. Ahora, bueno, seguimos con las nubes, ¿verdad? Viene con las nubes y lo verán. Los que lo traspasaron iban a estar ahí vivos en ese momento, y todos los linajes de la tierra, claro, toda la tierra conocida, ese es el lenguaje bíblico, toda la tierra, todo Israel se lamentarán sobre él, sí, amén, bendito sea el Rey. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. Resulta que todos los que habían muerto en la fe eran nube, eran testigos. Entonces los creyentes también eran nube y eran testigos. Cristo se había manifestado, Cristo siendo el verbo de Dios, la palabra de Dios, había tenido cumplimiento ahí justamente conforme lo había dicho nuestro Señor Jesús. Así es que nosotros somos nube, no tenemos que estar pensando en ver una nube de vapor para creer que la palabra se cumpla o no. Primera Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora, cuando el apóstol dice en palabra del Señor, porque el verso que sigue mucha gente dice, es que el apóstol se equivocó, él pensaba que él iba a estar vivo, pero no estaba vivo. Ok, en palabra del Señor. 2 Corintios 8:10 dice, en esto doy mi consejo. Muchas veces el apóstol hablaba como hombre, daba su consejo, pero aquí él se asegura de decir, esto se lo digo en palabra del Señor. O sea, aquí no hay error. Y sigue diciendo que nosotros que vivimos, incluido él en ese momento, que habremos quedado, incluido él, hasta la venida del Señor, que ya se cumplió, no precederemos a los que durmieron. O sea, en una nube el apóstol habría de experimentar eso, en palabra del Señor lo dijo. Primera Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cada día mueren de 150,000 a 200,000 personas cada día en el mundo. ¿Usted cree que ellos ven a Jesús en la nube? Sí, lo más seguro que sí, claro. Ven la venida del Señor, como la vieron los judíos cuando fue destruida Jerusalén. Cada día muere una cantidad enorme de gente que ven al Señor en las nubes. Entonces, pero ¿quiere decir esto entonces que yo no creo que el Señor vino, que restauró, que hizo, que reconcilió los cielos y la tierra, que ha llegado para reinar a mi vida? No, yo no puedo negar la palabra, porque la palabra se cumplió tal y como Él la dijo. Algunos de ustedes que están aquí no conocerán la muerte como ladrón en la noche. Bueno, ¿me dejo ahí o concluyo? Porque amado, bueno. La despedida va a tener su tiempo. Gracias, amado. Gracias, Pastor Milton. Pastor Carmelo, su tiempo. 5 minutos. Pastor, en los 10 minutos traté de ahorrar mis 2 minutos. Muy bien, Pastor. Aquí podemos ver cuando habla de que Cristo está con nosotros. Sí, en Mateo 28, sí nos habla de que Él está con nosotros. En el último verso, yo estaré con ustedes todos los días. Pero ahí lo que nos habla es de su presencia. Lo que nos habla es no de un Cristo sino como Dios, que su presencia siempre nos va a estar acompañando. Entonces, en los pasajes que el pastor citó, tiene que ver con la presencia
Cristo, como Dios, allí como Dios omnisciente, omnipresente. Eso es lo que nos habla allí. Entonces no podemos confundir, hay textos que dicen, ¿no?, que Él está con nosotros. No podemos confundir que Cristo ya vino por segunda vez. No podemos confundirlo. No podemos confundirlo tampoco el tema que ahí habla que Él vendrá a arrebatar. Son temas bien distintos y cada uno hay que verlos con una pinza, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta noche yo quisiera que ustedes entiendan, los oyentes, todos, de la segunda venida de Cristo, si nos enfocamos a eso, hay textos tan claros de que Él vendrá por segunda vez. Ahora, vuelvo a repetir, del reino de Dios igualito. Entonces, por ahí vi qué es el reino de Dios. También contestaría mucho, pero voy a contestar rapidísimo, en medio minuto quizás. En el Antiguo Testamento dice del reino de Dios, lo que nos habla es Oy Mahut, en hebreo, Oy Mahut, pero nos saca de nuestro pensamiento bastante. Y Oy Mahut, traducido al español, es el yugo. Ustedes dirán, ¿qué? Yugo es el reino de Dios, y en el Nuevo Testamento es Basileía. Entonces, hermanos, es tan curioso. Y el reino de Dios en el Antiguo Testamento está manifestado en la Torá. Y en el Nuevo Testamento está manifestado en el Evangelio. Entonces son temas que podemos hablar, temas que podemos talar bastante de estos términos, qué es lo que significa realmente y cómo la iglesia tiene que estar conectado con el reino de Dios. Entonces es un tema que podemos hablar muchísimo, muchísimo. Entonces eso. Y ahora yo quiero ir en Mateo 24, que nos habla acerca de las señales. Fíjense, yo quisiera hablarle, hay que tener mucho cuidado. Ahí lo que nos habla es en los últimos tiempos aparecerán de las señales. Fíjese, dice, aparecerán los falsos cristos. Yo quisiera tocar aquí, por ejemplo, en Perú apareció a partir del año 60, cuando llegó la secta Alfa y Omega. El fundador de esa secta dijo que él es el Cristo. Muy bien, después de eso también apareció, ya actualmente tenemos una religión en Perú, los israelitos del Nuevo Pacto Universal. Y ahorita el hijo de Ezequiel Ataucusi, Ezequiel Jonás Ataucusi, él dice ser Cristo. Analicen, los oyentes ahí, los que me están escuchando, analicen. Él dice ser el Cristo. Ahora hay otra organización, otras iglesias. Si nosotros vemos en Perú, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, así se llama, Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, viene de Corea. Ellos dicen que Cristo también ya vino por segunda vez en la persona de An San Hong, y ellos hablan de Dios Madre de San Gil Ha. Entonces, que San Gil Ha es la madre diosa, la diosa Jerusalén. Entonces, fíjense, en An San Juan vino Cristo, según ellos. Ahora, para los testigos de Jehová también vino Cristo en el año 1914. Fíjense, entonces así hay muchas confusiones. Entonces hay tantas confusiones, ¿por qué? Por falta de analizar los textos bíblicos, por estudiar o por falta de estudiar la palabra del Señor. Y eso lo que estoy haciendo notar es acá en Perú, ¿no? ¿Verdad? Queda con otros países. Entonces, hermanos, fíjense, hay los textos que nos están hablando en los últimos tiempos, aparecerán esto. Incluso nos dice, aparecerán falsos profetas. ¿Quiénes son falsos profetas? Son las falsas declaraciones de la palabra del Señor. Entonces, vemos esas señales, ahora aparece con mucha continuidad, con mucha insistencia, y eso indica que el tiempo sí, hemos comenzado, estamos ya viviendo los tiempos últimos. Entonces, hermanos, fíjense, hay pasajes que nos hablan, hay las pruebas que nos hacen ver que sí, están ocurriendo estas cosas. Y ahora en Mateo también nos habla, el mismo Mateo capítulo 24, verso 14, donde el pastor tocó
¿verdad? Y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense, hasta ahorita, por ejemplo, en Perú tenemos en nuestra selva peruana más de 70 grupos étnicos, y de los cuales todavía no se ha alcanzado a todos. Eso indica que el evangelio no ha llegado a toda criatura, no han escuchado todavía a todos, y alrededor del mundo, ¿cuántas personas? Yo sé que hay todavía que no han escuchado la palabra del Señor. Entonces hay esas pruebas. Y hay otra prueba en el mismo Mateo capítulo 24, dice, aprended de la higuera. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel, que recién nace como una nación en el año 1947, 48. ¿Verdad? Entonces, fíjense, a partir de que Israel nace como una nación, fíjense, de ahí a poco tiempo aparecieron los falsos cristos. Analicemos las historias, los tiempos, todo eso, y ustedes se van a dar cuenta que hay tantas señales que están apareciendo. Entonces, hermanos, aquí lo que vemos es que no podemos confundir Cristo, no podemos confundir, hermanos, su segunda venida, y no podemos confundir tampoco el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es una persona, que el Espíritu Santo sí está con nosotros en la iglesia. Y es un tema muy particular que podemos hablar con una persona de Cristo. Muchos ven solamente como un consolador, pero ese texto también hay que analizarlo bien, el término paráclito, hay que analizarlo bien. Entonces, muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga a Pastor Ananías. Dios le bendiga, Pastor Milton. Gusto de conocerlo. Yo sé que siempre estaremos conversando. Y bueno, todavía tiene tiempo, Pastor. Pastor Milton, tiene tiempo de despedida. Agradecimiento, todo. Su Pastor audio, Milton, pastor. su audio. Su audio. Listo, amado, listo. Bueno, ¿qué puedo agregar, verdad? Interesante todo esto, porque el ser humano es un ser humano que desde que nace y comienza a crecer viene lleno de dudas, de temores, y cuando hablamos de la palabra de temor, pues casi siempre muchos levantan la mano, ¿verdad? Cuando hay duda o confusión o inseguridad acerca de quiénes somos, es bastante tremendo. Bueno, resumen 4, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos dijeron, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, como en una nube. ¿Qué es una nube? Hay varios pasajes, pero uno de ellos dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, habla de Hebreos 11, de todos aquellos que habían partido, ellos son una nube. Y nosotros venimos a ser también una nube de testigos en la cual el Señor se manifiesta. Entonces, no son solo las nubes de estas de vapor y de agua. Cristo y la parusia, que estamos hablando, la presencia o la venida, se llevó a cabo conforme él lo habló en Mateo capítulo 24. El apóstol Pablo dice entonces, decimos esto en palabras del Señor. Él lo dijo no como su consejo personal, sino dice, afirmo que no voy a preceder a los que durmieron, sino que yo mismo me voy a encontrar en una nube o en las nubes con el Señor. Apocalipsis dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, incluyendo a los que le traspasaron, porque esa palabra estaba teniendo prácticamente un cumplimiento inmediato en ese momento. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Se fue Jesús? Sí, sí se fue. ¿O no se fue? No, no se fue, porque él lo llena todo. Él estaba en la tierra hablando con Nicodemo y le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero estaba en la tierra. Entonces, ¿dónde estaba? En el cielo y en la tierra, porque el Señor siempre ha estado aquí, pero simbólicamente había un cumplimiento, que él partiría y luego vendrían tiempos de refrigerio y el tiempo de la restauración de todas las cosas y el tiempo de la reforma de todas las cosas y la reconciliación de los cielos y la tierra, como está escrito que se hizo en la cruz, donde él alcanzó la paz. Como ladrón en la noche, fue un tema interesante, ¿verdad? De cierto os digo que no pasará esta generación, dijo el Señor a ellos, se los dijo a los judíos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 42, ¿verdad? Pues porque no sabéis como ladrón en la noche a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
entonces mucha gente dice, ah, no, es que mira, ahí está la señal de los anticristos, ya el Señor viene. No, no hay señal, vendría como ladrón en la noche, la gente no se dio cuenta que él vino, pero sí vino, claro que sí vino. Segunda Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 6:13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera, que mencionó nuestro amado pastor Carmelo, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por el fuerte viento. Entonces, resulta que como la higuera y los higos se van a estar cayendo las estrellas sobre la tierra. Es científicamente, es improbable, no es posible, las estrellas no se van a caer. Tenemos que entender el lenguaje simbólico del Apocalipsis, no podemos aplicarlo todo literal porque estaríamos cometiendo un gran error. Bueno, amados, termino diciendo la Biblia Plenitud, página 1393, dice, la profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la iglesia y una consumación futura. Así la profecía bíblica se ha cumplido y al mismo tiempo aún está por cumplirse. El reino de Dios es tanto para hoy como para mañana. Quien quiere esperar que Cristo venga y que limpie sus pecados, recuerden que dice que él aparecería por segunda vez en relación al pecado. Bueno, si quieren conocerle todavía como yo soy pecador, Señor, tú estás allá lejos y un día me vas a quizás a salvar, tal vez no, voy a intentarlo, o si yo lo recibo hoy ya como mi Salvador y lo conozco en su segunda venida sin relación al pecado, bueno, esa es una historia diferente. Entonces la profecía bíblica se cumplió y se cumple, depende de donde yo esté parado. Si, como dijo el pastor, yo estoy esperando los fines de los tiempos, o si yo alcancé, como dice Corintios, los fines de los tiempos o la consumación de los siglos, eso va a depender si yo me agrego a la palabra posicional eterna o si quiero ir caminando lo temporal, como los creyentes se llamaban al principio los del camino. O sea, vamos caminando todavía. O ya llegamos en la fe o voy caminando. Eso va a depender. Gracias, amado Ananías. Pastor Milton. Pastor Carmelo, su despedida. Muy bien, pastor. Y bueno, aquí voy a mencionar Mateo 24 rapidísimo y para acotar algunos puntos. Cuando hablamos de la segunda venida, en Mateo nos habla de las señales, ¿verdad? Aparición de falsos profetas. En Mateo 24 vemos en versos 3 al 5 y 23. También vemos a guerras y terremotos, pestes. Incluso hemos vivido un tiempo de COVID y estamos todavía viviendo. Persecución a los cristianos, también sí lo hay. Entonces vemos eso. También vemos proliferación de los falsos profetas, en verso 11 y verso 24. La multiplicación de la maldad, en verso 12. La maldad se multiplica en gran manera. Vemos eso. También vemos el amor de muchos, de los cristianos se enfriará. Entonces vemos esas señales que sí se están dando. Ahora, insisto, la predicación del evangelio a toda criatura, el verso 14, verso 24, verso 14, para muchos dicen que sí, se ha dado esa, se ha cumplido eso, pero no. Entonces aquí lo que quisiéramos hablar es, no podemos mezclar, vuelvo a repetir, el reino de Dios, la segunda venida y el nuevo nacimiento, o tener a Cristo en nuestras vidas. Entonces, el nuevo nacimiento que habla en capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice, ¿no? Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El Señor está bien claro para ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la Biblia bien claro nos está indicando que debemos vivir esa vida plena, esa vida cristiana cada día. Y eso no indica que yo estoy viviendo ya la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí que quede claro. Entonces, bueno, yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Tampoco no quiero, Pastor Milton, contigo. No, sino la Biblia nos dice eso. Entonces, esos hermanos, por eso yo les invito, estudiemos, analicemos, y eso nos va a llevar a
a tener una conclusión con credibilidad. Eso es, hermanos. Entonces vemos a veces la mala interpretación de la Biblia siempre los ha llevado a tergiversar, a formar grupos como sectas, qué sé yo, ¿no? Entonces es eso. Entonces, hermanos, yo les animo, estudiemos la palabra del Señor, analicemos la palabra del Señor, no solo seamos oyentes, sino seamos estudiantes, seamos, hermanos, analicemos, mastiquemos, seamos oidores de la palabra. Oidores no significa que yo solamente voy a sentarme a escuchar lo que dicen, sino ese término tiene que ver, tengo que analizar, tengo que estudiar, tengo que mirar. Entonces, eso es, hermanos. Entonces, aquí todos los que están escuchando, Pastor Ananías y todos los oyentes esta noche, todo que queden claro. No podemos confundir, no podemos mezclar todos los temas en uno solo. Y no podemos mezclar que vivir una vida cristiana es vivir la segunda venida de Cristo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Carmelo. Bien, vamos a concluir el programa de esta noche. Voy a leer algunos textos de la Biblia. Primero, en el libro de San Juan 5:39. Allí dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús nos enseña a escudriñar, examinar, investigar profundamente su palabra. Luego, en Primera de Tesalonicenses 5, del 20 al 21, dice la Biblia: no menospreciéis las profecías, examinad todo y retener lo bueno. Luego en 1 de Juan 4:1 dice la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo, ya en ese tiempo. Luego el último versículo en 1 de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, tenemos la unción. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él es el Consolador, el Maestro, quien nos va a enseñar, quien nos va a guiar a toda verdad. Entonces, por ejemplo, en San Juan 8:31 dice, ¿no? A todos aquellos que permanecen en su palabra, ¿no? Ellos van a conocer la verdad. Así que la Biblia nos enseña, la Biblia nos anima a estudiar, a examinar, ¿no? La palabra de Dios. Y de esta manera, entonces, en esta noche, el pastor Milton y el pastor Carmelo han presentado lo que ellos han entendido, ¿no? En su estudio de la palabra de Dios, y dos puntos de vista distintos, pero aquí estamos nosotros para escuchar, para analizar, para examinar, y de esta manera pues tener más conocimiento, más fundamento de la verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Gracias, pastores. Vamos a concluir con una oración. Y habrá otras oportunidades para seguir adelante con otros temas, ¿no? Que ustedes tienen para toda la audiencia de Escritura Viva. Oremos todos entonces a nuestro Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado en esta noche, de compartir tu palabra, de tu segunda venida, de tu presencia, de tu reino, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, Señor, agradecidos por todos. Y creyendo, Señor, que estás haciendo obra en todas las personas a través de tu palabra. De esta manera, Señor, para analizar, para investigar, para escudriñar tu palabra, con más, Señor, devoción, con más interés, de que en este mundo, Señor, hay confusión, hay muchas enseñanzas, pero tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor, es absoluto. Y nosotros estamos para estudiar y de esta manera comprender
lo que tú tienes, Señor, en tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, Señor, a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastores, bendiciones. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, pastores. Gracias a Dios. Bendiciones, Pastor Ananías, bendiciones, Pastor Milton, bendiciones a Ha sido todos. un placer, amado. Gracias. Bendiciones. Aquí, amado Ananías.